Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Hola, ¿qué tal? Un gusto de reencontrarnos. Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate. El programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Hoy nos acompañan, vamos a conocerlas, son dos damas, nuestras invitadas de hoy. Susana Isabel Chávez Alvarado, del Partido Morado, ella postula con el número 15. Fundadora de PromSex, experta en políticas públicas, en salud, derechos humanos y género. Según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 170.505 soles, correspondiente al año 2019. También está con nosotros la candidata Julia Tevez Quispe, del partido Podemos Perú. Ella postula con el número 20, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 87.000 soles, correspondiente al año 2019. Ambas, aspirantes al Congreso, no registran información en la sección de antecedentes penales, de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme en la Ley 30326. Bienvenidas. Nuestro primer segmento es la propuesta bandera. Cada candidata podrá exponer su propuesta más importante, pero tiene que explicar qué hará en el Congreso, ¿no?, para hacerla realidad. Comenzamos con ver las reglas. Las candidatas exponen su propuesta bandera en 2 minutos. Se comienza por orden alfabético. Entonces, le corresponde ser primera a la candidata Susana Isabel Chávez Alvarado. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Adelante. Gracias. El Estado debe fortalecer y garantizar la igualdad de género y el acceso a la salud sexual y reproductiva y erradicar la violencia asegurando la igualdad entre hombres y mujeres. La Ley de Igualdad de Género eliminará la tolerancia institucional a la violencia de género y junto con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que impulsaré, lograremos que funcionarios y operadores de servicios tengan enfoque de género y así tendremos policías especializados en tratar a las víctimas de violencia. Tendremos más profesionales de la salud competentes en atender las necesidades de las mujeres. Las escuelas serán lugares seguros para que nuestras niñas y niños no sean violentados ni maltratados. Los y las adolescentes serán mejor atendidos en sus necesidades de salud sexual sin estereotipos ni discriminación. Ambos proyectos proponen neutralizar y derrotar a quienes promueven la cancelación de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTBI. Recordemos, no podemos retroceder a lo que hemos avanzado. Es el momento de que los niños y adolescentes sigan adelante. Por eso, tu voto para la segunda bancada morada, para Julio y Flor Pablo, que conocen la pobreza, la necesidad y saben cómo salir de ella gracias a la educación, saben muy bien también que aplanar las diferencias aún persistentes entre nosotros. Ahora es la oportunidad y es la decisión que el voto consciente sin mentiras y sin miedos. Y para eso necesitamos un parlamento serio, un parlamento coherente, basado en evidencias, que nos ayuden efectivamente a avanzar en políticas y que no nos creen las incertidumbres que nos están creando ahora. El Parlamento no puede ser una amenaza ni para la democracia, ni para la ciencia, ni para los derechos avanzados. Gracias. Turno a la candidata Julia Tevez Quispe de exponer su propuesta bandera. Tiene usted también 2 minutos. Adelante.
Muchas gracias. La preocupación permanente que el Perú está viviendo en este momento una crisis económica, una crisis en inseguridad. Nosotros proponemos la modificación del decreto ley 1243, el tema de los funcionarios. Doble pena para los funcionarios que ingresan a la corrupción. La corrupción es la otra pandemia que en este momento estamos en el país con una crisis. Nosotros fortaleceremos que inmediatamente se active el registro único de condenados en corrupción. Nosotros no apoyaremos al monopolio del empresariado que en este momento viene instalándose en todo el Perú. Tienen la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Con Podemos Perú y el presidente de la República, el general Urresti, sí cumpliremos. Haremos y ponemos mano dura a la delincuencia. También el proyecto de ley que está ya elaborado es que aquel individuo que genere robos menores también será juzgado de la misma forma y cárcel efectiva. Otro proyecto de ley que lo hemos trabajado es precisamente de que nosotros vamos a fortalecer para que tengamos las cámaras de seguridad con cero impuestos. El presidente de la República, el general Urresti, ha manifestado que tenemos el mejor plan de gobierno y la garantía será un Congreso transparente, limpio y con aquella mujer que tiene palabra y que cumplirá firmemente. Como doctora en educación, conozco perfectamente el país, las necesidades de los jóvenes y de los docentes. Trabajaré a que se cumpla la ley, el tema de la homologación universitaria. Muchos docentes en este momento están ganando 800 soles, muchos maestros están sin capacitación y muchos jóvenes están desempleados. Tenemos que generar puestos laborales, 1000 puestos laborales temporales para todos los jóvenes a cargo de las municipalidades de todo el país. Las plantas de oxígeno en este momento son una necesidad. Las municipalidades deben tener plantas de oxígeno en los más de 1800 distritos de todo el Perú. La campana ha sonado, su tiempo ha culminado y nosotros hemos terminado el primer bloque en el que cada candidata ha expuesto su propuesta bandera. Quédese con el programa porque al volver una ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Continuamos y en este bloque conoceremos las destrezas que tienen las candidatas al Parlamento para debatir. Este es el segmento del debate. Señoras candidatas, les presento a nuestra ruleta. Aquí está, 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas a su tema y las candidatas tienen la opción de elegir una para responder. Vamos con las reglas, señor director. Para conocer un poquito más de esta dinámica, cada candidata tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Ambas candidatas tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y como ya sabemos, se comienza por orden alfabético. Entonces, turno de la candidata Susana Isabel Chávez Alvarado. Voy a dirigirme hacia esta zona del estudio para girar por usted, ya que esta es una transmisión vía internet, la ruleta. Y la ruleta se detuvo en corrupción y justicia. Veamos las 2 alternativas que tiene nuestra invitada para elegir una de ellas. La primera, ante la pregunta de por quién votar, muchos responden por el menos corrupto. ¿Qué opina de esta respuesta? Y la segunda opción, ¿qué propone para evitar el financiamiento indebido de agrupaciones políticas? ¿Cuál escoge? Quisiera hablar de la pregunta número 1. La número 1, se la reitero. Ante la pregunta de por quién votar, muchos responden por el menos corrupto. ¿Qué opina de esta respuesta? Tiene 2 minutos para responder. Sí.
Esa ha sido, creo que, una de las salidas que nos ha puesto en los últimos años el proceso electoral, justamente ante la irrupción de propuestas cada vez mucho más complicadas, difíciles y aventureras, donde no se han construido partidos y donde más bien se ha hecho un esfuerzo por aglutinar y, por lo tanto, juntarse y buscar vientres de alquiler. Y esto ha tenido que ver con un deterioro de la política. Tenemos que comenzar a hacer entender a los y las ciudadanas que la construcción de un partido es una necesidad vital, que eso no es algo que se pueda presentar. Y hasta ahora hemos tenido sencillamente llamados alarmantes y generando muchísima inestabilidad política. Y lo que tenemos ahora, justamente en los últimos años, de pérdida de perspectivas de la democracia, donde en vez de ganar derecho la ciudadanía ha ido perdiendo sin darse cuenta, nos ha agarrado justamente una crisis. Y una crisis donde estos partidos han generado una enorme inestabilidad. Lo que quisiéramos es devolver a la gente la confianza, devolver a la confianza en la institucionalidad. Necesitamos caras y efectivamente funcionarios y necesitamos políticos y políticas que efectivamente puedan demostrar transparencia, limpieza a lo largo de todo su proceso profesional y su desempeño. Nosotros no tenemos por qué conformarnos a partidos cáscaras como las que tenemos hasta ahora. No nos pueden llevar a esa situación. Creo que el Partido Morado en ese sentido ha hecho un esfuerzo para construir una institucionalidad, para tener personas decentes que ahora puedan hablar de política, para tener personas con trayectoria. Y eso es lo que nosotras ofrecemos en este momento. Cada uno de nosotros tenemos hojas limpias, tenemos carrera profesional, tenemos cuestiones que aportar y esa es nuestra apuesta y desafío. Muy bien, ha culminado su tiempo. Viene la réplica. Ahora la candidata Julia Tevez Quispe tiene 1 minuto para formular su réplica a la candidata Chávez Alvarado. Adelante. Sí, le hago la pregunta, ¿por qué su presidente Sagasti, teniendo la oportunidad, no ha tenido capacidad para comprar las vacunas para todo el país? La gente se está muriendo sin oxígeno, requerimos más de 90 millones de vacunas y no la tenemos hasta el día de hoy. Correcto, viene la dúplica. Candidata Susana Chávez tiene 1 minuto para su dúplica a la candidata Tevez Quispe. Creo que hay que contestar con mucho orgullo que el presidente Sagasti es un presidente que se ha tenido que elegir en un proceso de transición debido a la situación tan tremenda que nos han colocado los partidos golpistas, en que lamento que efectivamente han estado allí también. Y que justamente es la participación del presidente Sagasti que ha podido asegurar que las vacunas lleguen y además mostrar un cronograma. Y fíjese que estamos en un camino donde justamente las personas puedan acceder a la vacuna universal y gratuita. No hemos estado promoviendo otro tipo de situaciones. Ha sido muy duro y esto es un esfuerzo que ha hecho el presidente Sagasti, que en este momento es el presidente que ha sido elegido por el Congreso porque no hubo otra persona decente más que pudiera asumir y porque justamente lo que se requiere es un proceso de tránsito que nos está ofreciendo y que ojalá lleguemos los mejores a gobernar. Gracias. Invertimos el orden, entonces ahora la candidata Julia Tevez Quispe debe de contestar a la ruleta. Pero antes, como es menester, yo voy a girar la misma para ver cuál es el tema elegido. Se está deteniendo la ruleta y ahí quedó en economía y empleo. Perfecto. Vamos a ver las 2 opciones que tiene nuestra invitada para elegir una de ellas. La primera, ¿cómo asegurar el financiamiento necesario para las políticas públicas? La segunda opción, ¿qué opina sobre la duración de las licencias por maternidad y paternidad? ¿Cuál escoge? La número 1. La número 1, se la reitero. ¿Cómo asegurar el financiamiento necesario para las políticas públicas? Tiene usted 2 minutos para responder.
tenemos el mejor plan de gobierno. Lo hemos trabajado durante 6 meses con 45 especialistas. Tenemos el desempleo de más de 3 millones de jóvenes que están en este momento sin empleo. Nosotros garantizaremos, y Julia Tevez, el empleo inmediato temporal para 1000 jóvenes que en este momento tengan trabajo. ¿A través de quiénes? A través de las municipalidades de todo el Perú, para que estos jóvenes tengan la oportunidad de hacer un cambio sistemático en su formación personal y también en su hogar. Tenemos la oportunidad de trabajar en economía porque tenemos el mejor plan de gobierno respecto a economía, productividad e inversión. Poder crear el Ministerio de Fomento para que las empresas a través del gobierno nacional puedan desarrollar un trabajo sistemático en pro del peruano, no a los monopolios. Garantizaremos en economía la desaparición. Vamos a decir que el dinero y tus recursos de las AFPs sean devueltas al 100% al pensionista. Es decir, liberaré tu AFP que en este momento está en manos privadas y que el gobierno que está en este momento no hace absolutamente nada. El dictamen de economía solo presentó 4 UITs para devolver al pensionista y ahí quedó. Nosotros impulsaremos para que el 100%, tanto en mujeres y en varones, sea devuelto automáticamente ese recurso. Lo propio en el tema de la ONP. Personas que han servido al país se están muriendo de hambre. Tenemos que hacer que la devolución de la ONP sea justa, que el dinero llegue al quien realmente tiene su recurso en este momento aislado, no está en sus manos. Trabajaremos dentro del empleo también con las mujeres que emprenden. Daremos apoyo a los empresarios, pequeña y mediana empresa. Esta es una oportunidad con el mejor plan de gobierno de Podemos Perú. Gracias. Ahora viene la réplica. Candidata Susana Chávez tiene 1 minuto para formular su réplica a la candidata Tevez Quispe. Yo preguntaría cómo hacer un programa económico sostenible con leyes sólidas que además no tengan que ser anuladas por el Tribunal Constitucional debido a que son simplemente mensajes populistas y que no responden ni siquiera a la realidad del país. Lamentablemente, durante todo este tiempo hemos tenido amenazas de propuestas que no tienen contenido ni tienen perspectiva y que sencillamente no pueden ser ejecutadas porque están basadas en la mentira. Entonces, eso creo que es muy importante que nos haga saber, porque de algo estamos cansados los peruanos y las peruanas, es que nos mientan, es que amenacen, como lo ocurrido, por ejemplo, el día de ayer justamente con una de sus colegas que amenaza a la presidenta del Congreso y subvierte el orden. Así se piensa la democracia, así se piensa la fortaleza de la economía, así se piensa el país. Yo creo que Ha sonado la campana, su tiempo culminado. Vamos con la dúplica. Candidata Julia Tevez tiene 1 minuto para su dúplica, la candidata Susana Chávez. Lo que su gobierno morado no conoce es la realidad del peruano, que no tiene agua ni luz. En Podemos Perú vamos a trabajar con un programa integrado en infraestructura. Todos tenemos derecho a tener agua y desagüe. En este momento los peruanos no lo tienen. Eso no es populismo, eso es justicia para el peruano porque merece tener agua y luz. Nosotros trabajaremos con una creación del Ministerio de Fomento para poder crear trabajo, porque en este momento los peruanos no tienen trabajo. Yo pregunto al ciudadano común de a pie, en este momento, ¿tiene oxígeno en los centros de primera atención? ¿Tienen oxígeno? No tenemos. Esa es responsabilidad del gobierno. Con Podemos Perú y el número 20 le pondremos un alto a la muerte. Muchas gracias. Gracias a ambas, porque hemos sido testigos del debate entre estas dos candidatas. Un debate interesante. Quédense con nosotros porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que los ciudadanos quieren hacerles a las candidatas, precisamente. Volvemos con más. Gracias por estar ahí. Ahora le toca a los electores participar. Candidatas, viene el segmento donde los ciudadanos preguntan.
Y estas son las reglas. Vamos a verlas juntos. Cada candidata tiene la opción de escoger un número del mosaico. Cada candidata tiene 1 minuto para responder al ciudadano. Y, como ya sabemos, se comienza por orden alfabético. Entonces, es el turno de la candidata Susana Isabel Chávez Alvarado. Vamos a ver el mosaico. Ahí está, enumerado del 1 al 8. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacerle. Susana, ¿qué número elige? 6. Número 6. ¿Quién está detrás del número 6 y qué le quiere preguntar a nuestra invitada? Vamos a verlo. Si usted es elegido congresista, ¿conoce usted el Plan Bicentenario al 2021? ¿Cuántos ejes estratégicos tiene? Tiene usted 1 minuto para responder. No sé exactamente, porque no recuerdo el número de ejes estratégicos, pero definitivamente economía, corrupción, cultura y salud son ejes fundamentales para entrar y generar condiciones de pacificación. Yo diría que el tema, por ejemplo, de lograr una sostenibilidad económica, de tener procesos seguros de formalización es fundamental, porque lo que tenemos que comenzar a reducir es sencillamente el tema de la informalidad, nuestra principal amenaza. Somos muy pocos hasta ahora las personas que contribuimos al sistema económico. Necesitamos definitivamente ampliar esta generación de ingresos para que el Estado pueda proveer y fortalecer los servicios que tengan el alcance a todos los ciudadanos y ciudadanas. Esa es la apuesta y ahí estamos. Gracias. Turno de la candidata Julia Tevez Quispe. Vamos a ver el mosaico juntos. Candidata, ahí está, enumerado del 1 al 8, el mosaico. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacerle. Candidata, ¿qué número elige? El número 1. Número 1. ¿Quién está detrás del número 1 y qué le quiere preguntar? Vamos a verlo. Ahora por pandemia sabemos que más del 90% de las empresas es informal. ¿Cuál es su posición frente a la eliminación o reducción de impuestos para llegar a una formalización de estas? Candidata Julia Tevez Quispe tiene 1 minuto para responderle al ciudadano. Adelante. Nuestro respaldo desde Podemos Perú, el impulso para poder lograr el trabajo y el impulso para el emprendedor. Nosotros vamos a apoyar a los ferreteros, agricultores, a los que están en la pesquería, al que tiene sus abarrotes. Vamos a impulsar para el emprendimiento y puedan impulsar su negocio. Nosotros impulsaremos, no con limitaciones como Reactiva 1 y Reactiva 2. Ampliaremos nuestra gama para fortalecer el trabajo y el emprendimiento en todos los peruanos. Esa es nuestra fortaleza, porque tenemos el mejor plan de gobierno. Con el general Urresti habrá seguridad, educación y sobre todo salud. Y eso es lo que trabajamos. Como docente en educación debo fortalecer, como docente, como magíster en educación, como doctora en educación, trabajaré por los estudiantes, conversando, dialogando, consensuando, que eso es lo más importante para poder trabajar y fortalecer la SUNEDU, que tanto requiere la calidad de todo el país. Gracias. Ahora las candidatas tendrán 30 segundos para dirigirse a sus electores. Candidata Susana Isabel Chávez Alvarado. Adelante. Creo que nos espera un periodo difícil de decisiones, pero creo que tenemos que tener la seguridad que la pandemia nos ha enseñado que no podemos seguir con un proceso que nos ponga en crisis y en una situación difícil. La pandemia es una oportunidad también para reafirmar mucho en nuestro país y lograr generar la esperanza. En tal sentido, el Partido Morado tiene un programa, tiene un proyecto y un proyecto de ley La campana ha sonado, su tiempo ha culminado. Turno de la candidata Julia Tevez Quispe. Tiene usted también 30 segundos. Adelante. Como mujer, como madre y como hermana, garantizo un trabajo firme y descentralizado. Tenemos la capacidad y tenemos la experiencia. Tenemos el mejor plan de gobierno con Podemos Perú. El general Urresti es mayor garantía. No podrán dominarnos las empresas monopólicas. Trabajaremos de manera firme y constante para lograr que el Perú cambie. Ponle 20 a tu voto, ponle 20 al Perú.
Hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos por su participación a las candidatas Susana Isabel Chávez Alvarado, del Partido Morado. Ella postula con el número 15. También a la candidata Julia Tevez Quispe, del Partido Podemos Perú. Ella postula con el número 20. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Y hasta la siguiente edición de Tu Decisión 2021, el debate. Permiso. Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan en esta edición los candidatos Francisco Chauca Condori, del Partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, el FREPAP, postula con el número 20, estudiante de Derecho en primer ciclo y operario de máquinas y tornería. Y según su hoja de vida registrada en el Jurado Electoral Especial, no declara ingresos de bienes y rentas. También nos acompaña el candidato Fidel Gregorio Ríos Alarcón del partido Juntos por el Perú. Él postula con el número 11. Es profesor y según su declaración jurada de ingresos de bienes y rentas registrada en su hoja de vida, tiene un ingreso total de 21.520 soles correspondiente al año 2019. Ambos aspirantes al Congreso no registran información en la sección de antecedentes penales de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme en la ley 3326. Bienvenidos, nuestro primer segmento es la propuesta bandera. Cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Así que comenzamos con las reglas. Número 1, los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. 2, comenzamos por orden alfabético. Por lo tanto, le corresponde ser primero al candidato Francisco Chauca Condori. Tiene 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Hola, mi nombre es Francisco Chauca Condori, candidato al Congreso de la República por el glorioso partido del FREPAP con el número 20. Usted, el FREPAP y yo hemos sido testigos de la crisis en que hemos entrado a causa de la pandemia y de lo que ha develado las crisis económica, de educación y de salud y el desabandono de acción del Estado. Pero frente a esto, el FREPAP no se puede quedar cruzado y es por eso que el FREPAP propone en el área de salud intervención extraordinaria en emergencias de salud. El artículo 82 de la Ley General 26842 no ha sido del todo muy clara porque hemos visto que el Estado ha sido muy débil frente al privado. Recordemos, medicamentos caros, camas UCI, pruebas moleculares y oxígeno. Entonces, lo que se propone es una intervención temporal, así como en los gobiernos locales, regionales, a las clínicas, porque aquí lo que está en juego es la salud. Y a cambio de ello, el Ministerio de Economía y Finanzas hará las retribuciones respectivas por el uso de la infraestructura, equipamiento y personal. Así también, en el área de educación, el FREPAP propone la constitucionalización de la SUNEDU. Para el FREPAP, uno de los pilares muy importantes es la educación. Nosotros queremos excelentes profesionales de calidad, porque ellos harán mejor nuestra nación. Pero para eso necesitamos llevar a la SUNEDU a un alto rango constitucional, un órgano autónomo donde no se deje llevar ni tenga que deber favores a nadie, porque en un cambio de ministros o un movimiento político a veces puede tener ciertas inclinaciones. Y para eso nosotros estamos apostando por esa gran reforma universitaria
Tal como lo detalla el artículo 14 de la Constitución, la educación es algo primordial para el desarrollo y el progreso de la persona humana, tanto en lo social, en lo técnico y en lo profesional. Muy bien, tiempo cumplido. Es el turno del candidato Fidel Gregorio Ríos Alarcón. Es momento de exponer su propuesta bandera. Tiene 2 minutos. Adelante. Muy buenos días, distinguida audiencia. El próximo 28 de julio celebramos el Bicentenario. 200 años de injusticia, desigualdad, pobreza, desnutrición, hambre, dolor. Es importante para solucionar principalmente el tema del desempleo, poner la mirada en la industria. Industria para generar nuevos puestos de trabajo. En la década del 70, las pocas industrias que se crearon fueron destruidas por el gobierno de Belaúnde y también del fujimorismo. Es importante entonces crear industrias para poner la mirada en el crecimiento, el progreso y el desarrollo de nuestro país. Es importante crear empleos. Es el principal problema de nuestro país, generación de empleo. Y entonces lo que tenemos que hacer es construir autopistas, pistas, puertos, aeropuertos. Tenemos que construir centros educativos. Existe una brecha de infraestructura de 105.000 millones de soles y otra brecha de infraestructura del sector salud de 95.000 millones de soles. Tenemos que construir los colegios que están semi-destruidos. No lo digo yo, lo dicen las autoridades del Ministerio de Educación. Entonces, es necesario una educación, salud y alimentación de calidad. Es importante poner la mirada también en los micro y pequeños empresarios, que constituyen el 98% de la población económicamente activa. Son el pulmón de la economía de nuestro país. Es la columna vertebral de nuestra economía. Y constituyen también el 95% de las empresas. Tiempo cumplido y hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte volvemos con la ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Continuamos y en este bloque conoceremos las destrezas que tienen los candidatos al Parlamento para debatir. Este es el segmento del debate. Señores candidatos, les presento de inmediato a nuestra ruleta. Tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas muy específicas relativas a su tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Así que de inmediato veamos las reglas del debate. Número 1, cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. 2, ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y 3, comenzamos por orden alfabético. Así que es el turno del candidato Francisco Chauca Condori. Vamos de inmediato a la ruleta para conocer qué tema tendrá que responder el día de hoy. Veamos en qué tajada se detiene la ruleta. Y el tema que hoy abordaremos es medio ambiente, así que de inmediato planteamos las preguntas. Usted puede elegir una de ellas. 1, ¿cuáles son las prioridades en la agenda medioambiental? 2, ¿cómo promover la inversión privada sin minimizar los impactos ambientales? Candidato, ¿cuál elige? La pregunta número 1, señorita. La número 1, ¿cuáles son las prioridades en la agenda medioambiental? Tiene 2 minutos para responder. Adelante. Muchas gracias, señorita. Bueno, uno de los pilares de nuestro partido es que nuestro partido es agroecologista. Quiere decir que
para nosotros es muy primordial el cuidado del medio ambiente, ya que en ella todos nosotros convivimos y subsistimos. Y es por eso que nosotros, haciendo un paréntesis a esto, apostamos por la agricultura, porque es una actividad que cuida la naturaleza. En base a eso, procuramos nosotros recoger todas las ideas posibles, porque nuestro partido también se caracteriza por ser de ancha base, para que así cuidemos todos nosotros este medio ambiente, sin dejar de lado todas las actividades también que lleven al desarrollo. Yo creo que la minería también se puede llevar a cabo con un respectivo estudio técnico, con un previo diálogo también con las comunidades, donde se está desarrollando esto para el desarrollo y el progreso tanto del empresariado y tanto de la comunidad y de los pobladores. Sabemos nosotros que hoy en día hay ciertos problemas entre las empresas y los pobladores acerca del agua, los recursos, las tierras, pero el FREPAP es muy respetuoso de eso y estaremos analizando cada detalle. Los proyectos de ley van dirigidos pues, hacia el progreso en la agricultura. Por ejemplo, como la tecnificación, la maquinaria y la agroindustria. Y todos así podamos llevar a cabo pues, el desarrollo y el progreso de nuestro país. Tanto así, aquí también en Lima, desarrollar políticas también de agroambientales, como la agroindustria familiar, donde cada uno de nosotros pues, podamos llevar a cabo. Pero para esto también se necesita esta voluntad política y esta voluntad humana para que así este cuidado del medio ambiente no quede de lado, sino que todos juntos vivamos en armonía y en paz. Correcto, candidato, se ha cumplido el tiempo, momento de la réplica. Ahora el candidato Fidel Ríos Alarcón tiene 1 minuto para formular su réplica al candidato Francisco Chauca. Adelante. Es cierto, tenemos que transitar hacia una economía ecológica. Es importante garantizar el respeto a los derechos humanos y ambientales de las comunidades aledañas a los proyectos extractivos como la minería, la deforestación. Es importante mantener y desarrollar los conocimientos tradicionales ecológicos y los conocimientos tradicionales asociados a recursos forestales. Por ejemplo, mi familia vive en Ayacucho y con el abono del cuy, entonces tenemos productos ecológicos también. Y eso es muy importante. Es necesario también reducir la deforestación en un 50% de los niveles actuales. Nosotros tenemos que comparar, por ejemplo, la minería del Perú y la minería de Canadá, un país altamente desarrollado, y son distintos, mientras los peruanos... Tiempo cumplido, momento de la dúplica. Ahora el candidato Francisco Chauca Condori tiene 1 minuto para su dúplica al candidato Fidel Ríos Alarcón. Adelante. Muchas gracias. Sí, quisiera ahondar un poquito más en el término del medio ambiente para que conozcan todos los televidentes el pensamiento y la ideología del FREPAP. Desde sus inicios, desde la fundación, con el fundador del partido, el maestro Ezequiel Atocusi Gamonal, hizo ese gran proyecto de Fronteras Vivas, lo cual está ya plasmado desde muchos años allí en la selva, y cual lo sigue con la misma dirección el presidente actual, el señor Ezequiel Jonás, donde se está trabajando pues, en todo lo que es el sembrío, en la agricultura y así también en la ganadería. Para nosotros, le recalco nuevamente, es muy importante la agricultura en base del medio ambiente. No podemos hablar cualquier actividad extractiva o material descuidando el medio ambiente, porque a la larga el principio básico del ser humano es la alimentación. Si no hay alimentación no se puede subsistir, y también es todo lo que conlleva el medio ambiente, que es agua, aire y suelo. Muy bien, tiempo cumplido. Ahora invertimos los papeles y es el turno del candidato Fidel Gregorio Ríos Alarcón de contestar la ruleta. Así que nos dirigimos hasta la ruleta para saber qué tema le corresponde responder. Y la ruleta se detiene en el tema de política cultural.
Así que de inmediato vamos a ver las preguntas que se plantean para este tema. Número 1, ¿cómo debería ser la participación de agrupaciones sociales en la gestión cultural? Número 2, ¿qué opina sobre subsidiar o subvencionar en parte a la industria musical del país? Candidato, ¿cuál de las dos preguntas escoge? La segunda. La número 2, ¿qué opina sobre subsidiar o subvencionar en parte a la industria musical del país? Tiene 2 minutos para responder. Claro, no solamente subsidiar. Es importante que el sector cultura, como mínimo, tenga un 1% del Producto Bruto Interno. Y es necesario también brindar más apoyo a la industria de la cultura. Es importante una ley de patrimonio, es importante una ley del artista. Entonces es necesario replantear la ley del artista. Es importante también que se ponga una nueva normativa para el sector cultura. Tenemos nosotros que fortalecer el Sistema Nacional de Museos públicos y privados también. Es necesario, y hablando del Canal 7, es necesario una cuota en la pantalla del Canal 7 para la cultura en nuestro país. Gracias. Muy bien. Le queda, aunque recordamos que le queda 1 minuto, candidato, no sé si quiere seguir exponiendo respecto a este tema. Ya. Claro, y también es importante una ley del cine. La ley del cine en todos los países del mundo, en la mayoría de los países del mundo existe una ley del cine, pero en nuestro país ciertamente no se ha fortalecido ese espacio. Tenemos que brindar un apoyo al sector cultura con exoneraciones tributarias también. Gracias. Muy bien, candidato, ahora viene la réplica. El candidato Francisco Chauca Condori tiene 1 minuto para formular su réplica. El candidato Fidel Ríos Alarcón. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, quisiera también recalcar algunos de los pilares de nuestro partido del FREPAP. El partido del FREPAP es un partido de ancha base, el cual somos muy respetuosos de cada ideal, de cada principio, de cada cultura, tal así como lo detalla la Constitución Política en el artículo 2, que somos un Estado pluricultural, lleno de culturas, lleno de diferentes actividades, sin dejar de llevar a cabo también el desarrollo y la imagen de nuestro país. Yo quisiera también así preguntarle a nuestro candidato si JP tiene algún proyecto de ley dirigido hacia la cultura o en el Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Muy bien, momento de la dúplica. Candidato Fidel Ríos Alarcón tiene 1 minuto para su dúplica. El candidato Francisco Chauca, adelante. JP tiene un plan de gobierno elaborado por más de 600 especialistas de las universidades más prestigiosas del Perú. Y tenemos también la necesidad de establecer un nuevo marco normativo que replantee, reitero, la ley del patrimonio y la ley del artista. JP, Juntos por el Perú, siempre va a poner la mirada en la cultura de nuestro país y también de manera complementaria en la educación. Ciertamente, siempre la cultura es el espacio donde menos se ha invertido. Por eso dicen ser cultos para ser libres. Gracias. Muy bien, candidatos, hemos sido testigos del debate entre ambos. No se vayan porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que los ciudadanos quieren hacerle a los candidatos. Volvemos. Como habíamos anticipado, ahora le toca
toca a los electores poder participar de esta secuencia. Candidatos, viene el segmento donde los ciudadanos preguntan. De inmediato conozcamos las reglas. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. Cada candidato tiene 1 minuto para responder al ciudadano. Iniciamos por orden alfabético, así que es el turno del candidato Francisco Chauca Condori. Veamos el mosaico de inmediato en pantalla y usted podrá elegir un número. Cada mosaico es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tiene preguntas que hacer. Candidato, ¿qué número elige? El número 7, señorita. El número 7, veamos quién formula la pregunta. La innovación requiere espacios de acción y creatividad. Sin embargo, la legislación educativa en el país es rígida y paralizante. ¿Cómo piensan promover la innovación en educación en nuestro país? Candidato Francisco Chauca Condori tiene 1 minuto para responder. Adelante. Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, recalco nuevamente, para el FREPAP es muy importante la educación. Hoy en día, el sistema educativo nos encontramos en un modelo análogo y cuando deberíamos estar en otros estándares como en otros países que es un modelo tecnológico. Y el claro ejemplo ha sido hoy en día, a causa de esta pandemia, no se ha podido llevar los cursos de educación virtual como se han debido llevar, por muchos factores, falta de conectividad y falta de señal. Lo que el FREPAP propone es ciertamente que se llegue a cada rincón, pues, con el poder transmitir esas clases, porque la educación es un derecho. Y como proyecto de ley, pues, volver el derecho al Internet como el derecho de un servicio básico, como si fuera la luz y el agua, para que así todos vayamos a la misma vanguardia de la tecnología que hoy en día rige en todos los países. Tiempo cumplido y es el turno del candidato Fidel Ríos Alarcón. Veamos el mosaico. Vamos a ver en la pantalla este mosaico numerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tiene preguntas que hacer. Candidato, ¿qué número escoge? Número 8. Número 8. Veamos quién plantea la pregunta en esta ocasión. Si usted es elegido congresista, ¿cómo piensa reactivar económicamente el país si logramos superar la pandemia? Mencione 3 medidas concretas. Le piden 3 medidas concretas entonces. Candidato Fidel Ríos Alarcón tiene 1 minuto para responder. Muy bien, 3 medidas concretas. Número 1, la industrialización del país para generar nuevas fuentes de trabajo. Número 2, cerrar la brecha de infraestructura que asciende a más de 180.000 millones de soles. Número 3, poner la mirada en la educación, que es la columna vertebral para el crecimiento, el desarrollo de nuestro país. Gracias. Ahora los candidatos tendrán 30 segundos para dirigirse a sus electores. Así que, candidato Francisco Chauca Condori tiene 30 segundos. Adelante. Amigo, amiga, para salir de esta crisis en la que nos encontramos, necesitamos un partido con voluntad política y voluntad humana, un partido con principios y con derechos, y ese partido es el FREPAP. Por un partido que haga respetar tus derechos en el Congreso, vota por el FREPAP. Por un partido que haga oír tus necesidades, vota por el FREPAP. Por un partido que piense y siente a favor del pueblo peruano, marca el pescadito del FREPAP y escribe el número 20 de tu amigo Francisco Chauca Condori. Muy bien, es el turno del candidato Fidel Gregorio Ríos Alarcón. Tiene también 30 segundos. Adelante. Amigos y amigas, recordemos, los trabajadores, la empresa y el Estado debemos unirnos hombro a hombro para trabajar juntos por un nuevo Perú. Recuerda, el próximo 11 de abril, escribe el 11 de Juntos por el Perú.
Hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos por su participación a los candidatos. Francisco Chauca Condori del Partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, el FREPAP, postula con el número 20. Y el candidato Fidel Gregorio Ríos Alarcón del Partido Juntos por el Perú, él postula con el número 11. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a ustedes por su sintonía y nos reencontramos en la siguiente edición de Tu Decisión 2021, El Debate. Permiso.